La historia comienza en el Nueva York de los años 50, una época marcada por las apariencias, las tradiciones y una sociedad que no dejaba espacio a quienes se salían de la norma. En ese escenario conocemos a Thérèse Bellivet, una joven tímida, soñadora y con aspiraciones artísticas. Trabaja en la sección de juguetes de unos grandes almacenes mientras intenta encontrar su lugar en el mundo, todavía insegura de lo que quiere ser. Un día cualquiera, su vida cambia por completo cuando aparece Carol Aird, una mujer mayor, elegante y sofisticada, que se acerca al mostrador para comprar un regalo navideño para su hija. Carol irradia una presencia magnética. Vestida con un abrigo de piel, segura de sí misma, se convierte inmediatamente en el centro de atención. Thérèse queda hipnotizada por ella, sin poder apartar la mirada. El intercambio es breve pero cargado de tensión. Carol pide consejo a Thérèse sobre un tren de juguete, y la joven, nerviosa pero fascinada, la atiende con una dedicación especial. Antes de irse, Carol deja su guante olvidado en el mostrador, un gesto aparentemente accidental, pero que pronto se revelará como la puerta a algo mucho más profundo. Ese encuentro, simple y cotidiano, se convierte en el punto de partida de una historia que desafiará las normas de la época. Porque lo que comenzó como un intercambio comercial pronto se transformará en una conexión intensa, marcada por el deseo, la ternura y el peligro de ser descubiertas en un mundo que no estaba preparado para aceptarlas. Tras aquel encuentro fugaz en los grandes almacenes, Thérèse no puede sacar de su mente la imagen de Carol, esa mujer sofisticada, con una seguridad que contrasta con su propia timidez, se convierte en una especie de obsesión silenciosa, y el destino pronto les da una segunda oportunidad. Carol, que había dejado olvidado su guante en el mostrador, recibe una llamada de Thérèse para devolverlo. Ese gesto, que podría haber sido un simple acto de cortesía, se transforma en la chispa de un nuevo acercamiento. Carol agradece la amabilidad de la joven y, con la excusa perfecta, la invita a un almuerzo. Ese primer encuentro fuera del trabajo marca un cambio radical. En la mesa, entre copas de vino y conversaciones que parecen superficiales, ambas empiezan a descubrir algo más. Thérèse se siente fascinada por la seguridad de Carol, por su elegancia, por la forma en que habla como si todo estuviera bajo control. Carol, en cambio, encuentra en Thérèse una frescura distinta, una inocencia y una curiosidad que la atraen de inmediato. La conexión se fortalece con pequeños gestos, una mirada que dura un poco más de lo normal, una sonrisa contenida, una mano que se acerca demasiado al pasar un objeto. Aunque ninguna lo diga en voz alta, ambas sienten que están entrando en un terreno prohibido, un espacio donde el afecto se convierte en deseo y donde lo que está en juego no es solo la emoción del momento, sino la estabilidad de sus vidas. Para Carol, este vínculo es aún más complejo. Está en proceso de divorcio, su matrimonio con Hutch se derrumba y en medio de esa batalla legal está en juego la custodia de su hija. Thérèse, en cambio, apenas está comenzando a descubrir quién es y qué quiere, pero intuye que esta mujer puede ser la clave de ese despertar. Nos muestra el verdadero inicio de la relación. Ya no son clienta y empleada, sino dos mujeres que, sin proponérselo, comienzan a reconocerse en la mirada de la otra. Después de aquel almuerzo inicial, Thérèse y Carol comienzan a verse con más frecuencia. Lo que en apariencia podría ser solo una amistad entre una joven fotógrafa en ciernes y una mujer elegante en proceso de divorcio, pronto adquiere un matiz diferente, más profundo y más arriesgado. Thérèse queda completamente fascinada por el mundo de Carol. La acompaña en compras, en paseos, incluso en su casa, y cada encuentro se convierte en una oportunidad para observarla de cerca. Cómo fuma, cómo sonríe, cómo se mueve con esa mezcla de seguridad y melancolía. Thérèse, que hasta ese momento había mantenido una vida discreta con un novio que nunca la terminaba de llenar, empieza a darse cuenta de que su interés por Carol va mucho más allá de la admiración. Carol, por su parte, encuentra en Thérèse un respiro frente a la asfixiante situación con su marido, Hutch, que no solo intenta controlarla, sino que además amenaza con usar a su hija como arma en el proceso de divorcio. En medio de esa tormenta, la frescura y la ternura de Thérèse se convierten en un refugio inesperado.
Carol, que siempre ha tenido que proyectar fuerza, empieza a dejar ver grietas en su armadura cuando está con ella. La tensión entre ambas crece con cada mirada sostenida y cada silencio cargado. Las conversaciones, que al inicio eran formales, se vuelven más personales, con confidencias que ninguna compartiría con alguien más. Y aunque todavía no hay contacto físico que cruce la línea, el deseo es evidente. Está en la manera en que Therese observa a Carol cuando cree que nadie la mira, y en la forma en que Carol prolonga cada encuentro, como si no quisiera despedirse nunca. Nos muestra el despertar emocional de Therese y el redescubrimiento del deseo en Carol. Lo que empezó como amistad se convierte en un lazo íntimo y peligroso, un juego de miradas y silencios que tarde o temprano tendrá que romperse. En medio de la tensión por el divorcio y la disputa con Harge, Carol decide escapar un tiempo de la presión sofocante que la rodea. Invita a Therese a un viaje por carretera, una propuesta que sorprende a la joven, pero que acepta con entusiasmo. Ese viaje marca un punto de inflexión en su historia. Es la primera vez que ambas pueden estar juntas sin las miradas de los demás, lejos de la rutina y de las cadenas sociales que las vigilan en Nueva York. En el auto, en los hoteles de paso, en las comidas compartidas, la complicidad entre ellas crece como nunca antes. Therese siente que está entrando en un mundo nuevo, donde cada gesto de Carol tiene un significado especial. La forma en que le enciende un cigarro, cómo le acomoda el abrigo, cómo la mira en los silencios largos de la carretera. Carol, a su vez, encuentra en la inocencia y la honestidad de Therese un refugio que le devuelve la esperanza. Las noches en los hoteles son el verdadero punto de quiebre. Al principio, comparten habitaciones contiguas, pero poco a poco los límites se difuminan. Una cena, unas copas de vino, una conversación más íntima de lo habitual y de pronto la tensión acumulada durante semanas ya no puede contenerse más. La entrega es inevitable. En una de las escenas más delicadas y cargadas de emoción, Therese y Carol cruzan por fin la línea que habían estado bordeando desde el primer encuentro. Los silencios se rompen en caricias y lo que antes eran miradas contenidas se convierten en un contacto lleno de ternura y pasión. No se trata de un arrebato, sino de una confirmación. Todo lo que habían sentido en secreto por fin se hace real. Ese momento representa el clímax de su viaje emocional. Carol y Therese dejan de ser solo dos mujeres conectadas por la admiración o la curiosidad y se convierten en amantes que desafían al mundo que intenta separarlas. El viaje que parecía un refugio pronto se convierte en un terreno peligroso. Harg, el marido de Carol, sospecha de su relación con Therese y decide tomar medidas drásticas. Contrata a un detective privado para seguirlas durante su escapada. Sin que ellas lo sepan, cada movimiento, cada parada en un motel, cada gesto compartido está siendo observado y grabado como prueba en el proceso legal por la custodia de su hija. La ilusión de libertad empieza a resquebrajarse cuando Carol recibe la noticia de que esas pruebas pueden usarse en su contra. La sociedad de los años 50 no perdona ni olvida, y mucho menos cuando se trata de una madre que desafía las normas. Amar a Therese no solo pone en riesgo su reputación, sino también la posibilidad de mantener a su hija a su lado. Este descubrimiento golpea con fuerza a Carol, que de pronto se ve obligada a elegir entre el amor y la maternidad. La desesperación la invade, pero también la resignación. Sabe que el mundo en el que vive no le permitirá tenerlo todo. Con el corazón roto, le confiesa a Therese que no podrán seguir juntas como antes, porque cualquier paso que den pone en riesgo lo más importante para ella, su hija. Para Therese, que apenas comenzaba a vivir ese amor con intensidad, la noticia es devastadora. Había encontrado en Carol no solo un despertar romántico, sino también un sentido de dirección en su vida. Sentirse de pronto apartada, como si lo suyo fuera un error que debía ocultarse, la llena de dolor y confusión. Nos muestra la crudeza de su realidad. Amar en secreto no solo las pone en peligro emocionalmente, sino también legal y socialmente. En un mundo que las condena, el costo del amor prohibido se vuelve demasiado alto. Tras la amenaza de Harge y las pruebas reunidas por el detective, Carol no tiene más opción que poner un alto a la relación.
En un gesto desgarrador, decide volver a Nueva York y enfrentar las consecuencias legales, dejando atrás a Therese, que queda destrozada. El regreso a la rutina es duro para ambas. Carol se ve atrapada en un matrimonio roto, en reuniones con abogados, en negociaciones donde su vida privada es expuesta como si fuera un crimen. Lucha con uñas y dientes por mantener la custodia de su hija, pero al mismo tiempo arrastra la herida de haber perdido a la mujer que le devolvió la ilusión. Therese, en cambio, atraviesa un proceso distinto. Al inicio, la separación la sumerge en un vacío insoportable. Todo lo que había descubierto en Carol, la intensidad de ese amor, de pronto se convierte en una ausencia que no sabe llenar. Vuelve con sus amigos, intenta retomar su relación con Richard, pero nada encaja. Carol ha despertado en ella algo que ya no puede ignorar, un deseo de vivir de forma auténtica, aunque el mundo le dé la espalda. Poco a poco, Therese empieza a transformarse. De la joven tímida y callada del inicio, surge una mujer más segura, más consciente de lo que quiere. Encuentra refugio en la fotografía, en su arte, en la capacidad de observar el mundo desde su propia mirada. Esa pasión se convierte en su manera de afirmarse, de existir sin pedir permiso. El dolor de la separación es real, pero también necesario. Therese descubre que amar a Carol no fue solo un romance, sino el detonante de su crecimiento personal. Ya no es la misma chica que atendía en una tienda de juguetes. Ahora es alguien que sabe lo que significa arriesgarse, perder y seguir adelante. Después de meses de silencio, de batallas legales y de caminos separados, Carol y Therese vuelven a cruzarse. El tiempo ha cambiado a ambas. Carol ya no es solo la mujer atrapada en un matrimonio asfixiante, y Therese ya no es la joven tímida que apenas se atrevía a mirar. Cada una ha crecido en su propio dolor, y ese crecimiento prepara el terreno para un reencuentro cargado de significado. Carol, con una honestidad dolorosa pero liberadora, le confiesa a Jorge que no piensa seguir viviendo una mentira. Aunque eso signifique renunciar a la custodia plena de su hija, elige ser fiel a sí misma. Este acto de valentía marca un giro crucial. Por primera vez, Carol se permite vivir con autenticidad, aún sabiendo lo que perderá. Por su parte, Therese se adentra en el mundo de la fotografía y en un círculo social nuevo, donde empieza a explorar quién es realmente. Se convierte en una mujer más segura, con un propósito claro y una voz propia. Cuando recibe la invitación de Carol para cenar, sabe que ese encuentro no es un simple gesto, es una prueba de lo que todavía queda entre ellas. La tensión en esa cena es enorme. Hablan como si fueran dos extrañas, con frases medidas y sonrisas contenidas, pero en el aire flota todo lo que aún no se ha dicho. Carol le confiesa, con serenidad y firmeza, que la sigue amando, que está dispuesta a estar con ella si Therese lo desea, sin esconderse más. El clímax llega cuando Therese, después de dudar, decide ir en busca de Carol. La cámara la sigue hasta un restaurante elegante, donde Carol le espera en una mesa. El cruce de miradas lo dice todo. No hay necesidad de palabras, porque en esos ojos se reconoce el amor que sobrevivió a la distancia, al miedo y a la condena social. El final no es un felices para siempre convencional, pero sí un cierre esperanzador. La película nos deja con la certeza de que, a pesar de los obstáculos, Carol y Therese eligen arriesgarse una vez más, juntas. Y ahora dime, ¿crees que Carol y Therese lograron tener la vida que merecían o su amor quedó marcado para siempre por la época en la que les tocó vivir? Déjalo en los comentarios y recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para más resúmenes como este.